Hicimos un Excel donde estábamos calculando YS a 585 milímetros de mercurio. Ok, ¿un Excel? Sí, Ok, déjenme buscar el Excel. Ah, que estábamos calculando las Y's, ¿verdad? Las Y's y las Y's P's. sí, profe. ¿Sí? No lo encuentro. Espérenme un momento. Ya regresé, chicos. Entonces, estábamos en el problema. Díganme exactamente qué es lo que hicimos. Hicimos el diagrama. ¿Qué más? Chicos.
¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Estamos viendo el problema. Díganme hasta dónde nos quedamos, porque no encuentro ahorita la... Vimos el Excel. Vimos un Excel. ¿Alguien lo tiene? Creo que no lo encuentro. Déjenme ver si lo encuentro. Que ya ven que luego se esconden las cosas. Bueno. Déjenme ver si encuentro el Excel aquí. Ok. Ok. Creo que ya. Voy a compartir. ¿Era este, chicos? Bueno, si no, vamos a hacerlo. Ok, teníamos las curvas de equilibrio que sacamos a una atmósfera. Con los datos que teníamos a la temperatura y una atmósfera, sacamos las humedades de saturación. Posteriormente, con esto, despejamos la presión de vapor y calculamos exactamente las presiones de vapor en función de la temperatura, ¿cierto? Y luego calculamos la humedad de saturación a 585 milímetros de mercurio. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Y de ahí, lo que debemos de haber calculado es a la temperatura que era de 8 grados centígrados, anexamos, bueno, los cálculos y como teníamos que la humedad porcentual era del 95%, la calculamos, ¿cierto? A 585 milímetros de mercurio y era nuestro primer punto. Entonces nosotros teníamos un punto que se encontraba a 585 milímetros de mercurio y con una humedad porcentual del 95%. Posteriormente dijimos que en el precalentador, pues se iba a mantener la humedad absoluta y lo que iba a cambiar en este caso es la temperatura, ¿cierto? Entonces, colocamos la línea de saturación o la línea de humedad absoluta hasta llegar a la temperatura que nos indicaban, de 30 grados centígrados, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Posteriormente, lo que hicimos fue trazar la línea, en este caso, de línea de saturación adiabática y la estuvimos trazando en función de temperaturas y humedades absolutas, trazamos esos puntos, por lo que obtuvimos la línea de saturación adiabática y obtuvimos una ecuación o una pendiente. En este caso ya vimos que sí se trata de una línea con pendiente negativa, de manera que trazamos la figura muy parecida a esta y trazamos la paralela y la ajustamos a la de 585 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Decíamos que a partir de ahí nosotros íbamos a determinar este segundo punto, porque nos decía que llegaba casi a la saturación, pero no estábamos seguros de que llegara a la saturación. Por lo tanto, el siguiente paso que hicimos fue llevar a la parte del recalentador, porque nos daban la humedad absoluta y nos daban la temperatura y nos daban la humedad porcentual, ¿cierto?
nos daban la temperatura y la humedad porcentual. ¿Sí, chicos? Sí. Con este cálculo obtuvimos la humedad absoluta en el recalentador. Con ese dato de humedad absoluta en el recalentador, pues dijimos, esta va a ser la misma humedad absoluta de salida de la torre de saturación. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Y entonces, si nos observamos, vemos el dato que 0.0146253 efectivamente es menor que la humedad de saturación a 585 milímetros de mercurio y una temperatura de 16 grados centígrados. Por lo tanto, estamos de acuerdo que casi llega a la saturación, pero no llega a la saturación. ¿Sí? Sí. ¿Sí, chicos? Entonces, en eso andábamos. Bueno, ¿qué nos pedía el problema? Hasta aquí es donde habíamos llegado, ¿no? Ya habíamos trazado, por lo tanto, este era el punto 1, este era el punto 2, este era el punto 3 y este era el punto 4. Bueno, ya tenemos entonces los datos graficados y llegamos a esa conclusión que efectivamente no se está llegando a la saturación. No sé qué nos pedía después el problema. Voy a dejar de compartir y regreso al problema. Y estamos en el ejercicio. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, lo que nos podía... es que ahora vamos a tener que hacer información para poder sacar toda esta información. Bueno, vamos a tratar de hacer en Excel lo que podamos hacer en Excel para apurarnos. Y bueno, entonces de manera final ya tenemos los datos de la cantidad. Entonces nos piden la cantidad de agua de reposición suministrada al aire por hora. Entonces voy a jalarme el gráfico y los datos tabulados. Ok. Tenemos las posiciones que nos interesan. La posición 1, la posición 2, que está a 30 grados centígrados. Entonces voy a jalarme nada más algunos datos. Ok. Y vamos a darle identidad a los datos en la tabla. Ok. Me estoy jalando los datos que sacamos con la hoja de Excel. Y ustedes me van a identificar los datos. Entonces, tenemos, acuérdense que esta es una humedad absoluta en la que la humedad porcentual es del 95% y la presión es de 585 milímetros de mercurio. Este es nuestro primer dato, es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto tendría que ser, voy a moverlo, nuestro segundo punto tendría que tener la misma humedad. Aquí la diferencia es que esta se encuentra a 8 grados centígrados. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, en la siguiente, manteníamos la humedad absoluta constante. Ya obviamente no tenía una humedad porcentual que conozcamos, pero sí seguíamos a 585 milímetros de mercurio y nos encontrábamos a 30 grados centígrados. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. ¿Sí?
Entonces, nada más estoy ubicándome para que son los datos que sacamos en Excel. Entonces, para eso usamos la hoja de Excel y bueno, nos está ayudando porque rápidamente de alguna forma pudimos sacar los datos por la gráfica y por el cambio de presión, que ya vimos que no son iguales, pero bueno. Entonces, nuestro tercer punto va a ser la torre de saturación adiabática. De ahí obtuvimos que nuestra humedad absoluta sí se iba a encontrar a 585 milímetros de mercurio. La temperatura realmente no la sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos una humedad absoluta igual que la humedad final. Entonces, esta sí la conocemos. Cuando hicimos el trazo de la línea de saturación adiabática, pudimos encontrar el punto 4, que sabemos la saturación, sabemos la humedad porcentual, que es del 62%, porque la calculamos con un YP. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ya tenemos nuestros 4 puntos. Este es nuestro punto 1. Me voy a poner aquí el 1. Aquí les voy a poner el 2. Aquí le voy a poner el 3. Y aquí les voy a poner el 4. Lo hicimos con la hoja de Excel y vemos que el comportamiento de nuestra carta psicométrica, si la quisiéramos hacer, y por eso les hago la simulación para que lo podamos visualizar. Es como si nosotros tuviéramos nuestra línea de saturación adiabática, nuestra línea del 100%, que nos encontráramos en un punto muy, muy cercano a la saturación, que era del 95% y 8 grados centígrados. Nos movíamos hasta 30 grados centígrados. Luego nos movíamos por la línea de saturación adiabática, muy, muy pegadita a la curva, y empezamos con el otro que era a 62 grados, 62%, que creo que es algo así, es menor. Entonces, en este punto, nuestra línea de saturación porcentual, esta es del 62%. Esta es del 100%. Y nos encontramos a 585 milímetros de mercurio. Y es una mezcla aire seco, vapor de agua. ¿Sí, chicos? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, entonces estamos. Eso es lo que nosotros estuvimos haciendo en nuestra carta psicométrica. 2, 3 y 4. Entonces, vamos a ver las preguntas que nos está pidiendo. Hicimos los cálculos que debíamos de hacer y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice.
Vamos a colocar 8 grados, 30 grados, que eso sí es importante. Aquí nos encontramos a 8 grados. Acá nos encontramos a 30 grados. Llegamos casi a la saturación adiabática, pero tenemos el dato de humedad. Y tenemos la humedad absoluta se mantiene constante en el precalentador y llegamos a 62%. Ok. Entonces vamos ahora sí a hacer. La cantidad de agua de reposición suministrada por el aire, al aire por hora. Ok. La cantidad, vamos a ver qué datos tenemos y vamos a poner la pregunta. La cantidad de agua de reposición suministrada por hora. ¿Eso dónde va a ser, chicos? Forzosamente. ¿Dónde tiene que ser el suministro de agua? De nuestro procedimiento. ¿Dónde va a ser? ¿Están ahí? En la torre de saturación adiabática. ¿Ok? ¿Qué conocemos de la torre de saturación adiabática? Pues conocemos dos humedades absolutas. Ok, pero necesitamos ubicar la base de cálculo. Nuestra base de cálculo, obviamente, ¿dónde se encuentra? En la nave, en la que nos dice que el aire es renovado 2 veces cada hora y la nave es de 1000 metros cúbicos. Por lo tanto, nos están ubicando en esta posición. Obviamente, nosotros debemos de entrar acá. El flujo del aire, pues es de 2000 metros cúbicos por hora. Debemos de estar ubicados en una posición. Por lo tanto, tenemos esa posición. Este es el gasto másico. ¿En qué punto? En el punto 4. Este es el gasto másico en el punto 4. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que cuando la base de cálculo está en una posición, pues la debemos de respetar como un balance de materia? Es volumétrico. Volumétrico. GB. Perdón, es un gasto volumétrico. ¿Sí, chicos? Entonces, tenemos el gasto volumétrico en el punto 4. Pues tenemos que partir de ese donde está nuestra base de cálculo. No podemos irnos a otro lugar. Entonces, ya tenemos el flujo del aire en el punto 4. Ya tenemos los datos en el punto 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, a este punto ya tenemos esta información. Tenemos la humedad absoluta, que está en unidades de kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces tenemos la humedad absoluta y tenemos el flujo o el volumen, gasto volumétrico. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y sabemos que la humedad porcentual es del 62% y bueno, no sabemos la temperatura, no nos interesa, no nos los están pidiendo. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es ¿qué dato necesito para sacar alguna información de este punto? ¿Qué puedo hacer para poder sacar información en función a esto? Tengo un volumen,
tengo una humedad absoluta y me están pidiendo la cantidad de agua de reposición suministrada al aire por hora. De aquí, la información que yo puedo saber, que tiene información sobre humedad o agua, es la humedad absoluta, pero está involucrado la cantidad de aire seco. Por lo tanto, de este dato me interesa sacar una información. Yo deseo sacar la información del aire seco. Quiero sacar la cantidad de aire seco. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito para poderlo hacer? ¿Qué propiedad de las propiedades termodinámicas o de las propiedades ciclométricas conocen que podamos utilizar? ¿Chicos? ¿Están ahí? Sí. ¿Qué propiedad puede eliminar volumen cúbico? ¿Qué parámetro ciclométrico tiene metros cúbicos en su fórmula o en sus unidades? ¿El volumen de aire seco? El volumen húmedo. ¿Se acuerdan? Que está en la posición 4, que tiene unidades de metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Tienen esas unidades? Ok. Por lo tanto, yo puedo hacer algo en este punto. Mi volumen húmedo en la posición 4, que tiene unidades de metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Entonces, si yo divido esto entre el volumen húmedo, el gasto volumétrico, de manera que si yo divido el gasto volumétrico en la posición 4 entre el volumen húmedo en la posición 4, pues yo voy a obtener el flujo de GS. Eso es lo que estoy pensando que voy a obtener y pues vamos a verificarlo por el análisis dimensional. ¿Sí, chicos? Entonces tengo mi GS, mi gasto volumétrico, que tiene unidades de metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces tengo estas unidades, gasto volumétrico, que tiene unidades de metros cúbicos por hora. Y tengo mi volumen húmedo, que tiene unidades de metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Entonces, obtengo yo un flujo del aire seco. En este caso, la cantidad de aire seco se va a mantener constante durante todo el proceso. ¿Es cierto o no es cierto? Díganme. Sí, es cierto. Es cierto. Por lo tanto, ese parámetro que ustedes lo han manejado desde balance de materia se conoce como un parámetro de correlación, porque es el parámetro que permanece constante durante ese proceso. Bueno, una vez que yo tengo ese dato, pues ya me puede servir para calcular mi humedad absoluta. Me tuve que posicionar en la posición 4 porque me están dando información en ese punto. Mi base de cálculo está en este punto. Pero ahora, ese dato me va a servir para que yo pueda moverme al siguiente paso. Yo lo que quiero es determinar mis puntos en la posición
3 y 2. Por lo tanto, yo con este dato que conozco y con las diferencias de humedades que tengo en la posición 2 y 3, pues ahora yo sí puedo calcular la cantidad de agua de reposición. Ya que ahora de la diferencia de datos que yo tengo, voy a tener, acuérdense que siempre hago el análisis dimensional primero, porque yo voy a tener en unidades la diferencial me va a dar unidades de kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Si yo quiero eliminar los kilogramos de aire seco, pues busco la información que tenga los kilogramos de aire seco, que en este caso va a ser GS. Por lo tanto, yo voy a obtener esas unidades de kilogramos de aire seco entre hora. Por lo tanto, yo voy a poder obtener por análisis dimensional. Primero recuerden que estoy haciendo el análisis dimensional. Estoy haciendo el análisis dimensional para poder trazar la ecuación. Entonces, por análisis dimensional, yo concuerdo que puedo eliminar la cantidad de aire seco y me queda un flujo de agua, que es lo que quiero, la cantidad de agua de reposición. Por unidades está bien. Por lo tanto, ahora sí puedo definir bien mi ecuación. Mi ecuación, pues obviamente tengo que ver dónde hay mayor humedad y dónde hay menor humedad. Y entonces me va a quedar mi ecuación como GS multiplicando a Y3, que es donde se está ganando la humedad, menos Y2, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Entonces yo obtengo la cantidad de agua de reposición de estos. Les estoy haciendo como que la secuencia de cálculos que necesitamos y con esto cumplo la ecuación de la cantidad de agua de reposición. Porque en este momento ya voy a poder calcular a partir de este procedimiento, a partir del punto 4 que tengo la humedad absoluta y tengo el flujo del aire volumétrico, pues determino o puedo determinar el volumen húmedo y entonces determinar el flujo del aire seco. Y con ese flujo del aire seco y las humedades absolutas puedo obtener la cantidad de reposición del agua. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Hacen el cálculo? Acuérdense, para calcular el volumen húmedo, ¿qué ecuación tenemos? Es igual a la de RT entre P por Y entre MA más 1 entre MB. ¿Cierto? Sí. Ya a estas alturas ustedes ya deben de aprenderse las fórmulas. De tanto repetirlas, se les debe de pegar.
Y ya va a ser difícil que se les olvide. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, en el punto 4, sí necesitamos conocer la temperatura, porque estamos en la posición 4. Aquí sí necesitamos conocer la temperatura. No sé si la conocemos, si no, la vamos a buscar. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Recuerden que aquí sí tenemos que ubicar el punto en el que nos encontramos. Debemos de estar ubicados en el punto 4, porque la base de cálculo